decía, tengo acá a Aquilino José Mata, periodista desde hace 50 años, está celebrando por supuesto estas 5 décadas de trayectoria, que no son poca cosa, y tratar de resumir lo que ha sido su trayectoria en breve, que es complicado, pero bueno, ha sido reportero y jefe de redacción también en diarios como El Nacional, has trabajado también en El Mundo, en El Universal, hoy en día estás escribiendo para El Estímulo, sigues escribiendo para El Universal, para Informe 21, y básicamente dedicado al tema de arte, espectáculos y farándula. Este, Sí, y, ¿Cómo te gusta el término farándula? ¿Prefieres espectáculo? ¿Cómo te sientes más cómodo? bueno, lo de jefe de redacción que mencionaste antes, es otra área de periodismo que yo he cubierto también, que yo fui jefe de redacción del Observador de Radio Caracas Televisión. Yo tuve 12 años de mi vida trabajando en el Observador de Radio Caracas. Empecé allí como reportero, luego fui redactor y terminé como jefe de redacción. Pues yo he compartido un poco las dos cosas, ¿no? Este, y, y, y en cuanto al término farándula, yo prefiero decir periodismo de espectáculo porque es como más amplio. Este es uno de los pocos países donde se utiliza el término farándula, que es un poco, creo que, profesión de lo farsante, que es un poco como medio peyorativo. Y a mí no me importaría que se usara, lo que pasa es que estamos tan desprestigiados también ese periodismo de farándula. Afortunadamente han salido otra gente con los años y eso, pero esa denominación se generó cuando se empezó a cultivar este tipo de información este, en la prensa, en las revistas. Y bueno, que los que iniciaron eso, no sé por ejemplo, de qué fue la idea de acuñarle el término farándula. Sí, bueno, la farándula muchas veces ha tenido este término, digamos, como se menosprecia el término como tal, lo ven como algo frívolo, como Claro. eh, de poco valor. Sin embargo, yo siempre digo que el ejercicio del periodismo tiene, se le ha dado mucha importancia o mucha relevancia al periodismo político, al periodismo de economía. Sin embargo, yo que ya tengo 30 y tantos años ejerciendo, jamás se me ocurriría hacer periodismo deportivo. ¿Sabes? Uh-huh. Para mí la actividad deportiva es súper complicada, cada disciplina tiene su manera de ser narrada, de vivirla, y tiene como muchos detalles. Me parece más Así es. complicado el periodismo deportivo que el periodismo económico, por ejemplo. Y en el caso de la farándula, para no caer en esos extremos de lo que es el chisme y ese tipo de detalles que también, que sí, van hacia lo frívolo, buscar el lado humano del artista, el lado humano de la personalidad, de los actores, de la gente que te puede entrevistar. En ese sentido, en estos 50 años, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha dejado, desde el punto de vista humano, que ha calado más en ti, con quienes te ha, dentro de todo lo que has podido este, tener acerca, ¿no? De personalidades, de actores, de actrices? Sí, mira, bueno, han sido varias. Retomando un poquito con lo de antes de contestarte, sí, lo importante es con la manera como uno ejerza la fuente. Ya no me importa mucho que sea de farándula, de espectáculo, lo que es importante para mí es ya en estos 50 años la credibilidad que uno ha tenido, la forma como te valoran, te pueden decir, amor, yo no estoy de acuerdo con tal crítica, tal comentario o tal enfoque, pero bueno, se valora que eso, el contenido que uno le da a eso, porque el espectáculo que es una industria, y es una industria bien interesante, donde puedes tomar elementos importantes que mencionar, de relevancia, y donde hay gente muy interesante trabajando, pero que quizás Como la industria de la la moda, visión pues. que... ¿Ah? Como la industria de la Sí, moda, que también la moda se ve, eventualmente puede ser muy por frívola, pero es una supuesto. industria. Así es. Y en cuanto a personajes, han habido muchos. Yo, por ejemplo, una de las más recientes, hace como 2 o 3 años, para el Universal, por cierto, fue Maricela Berti. Maricela Berti, ella se fue a vivir a México con Mauricio Árez, en el cineasta, su esposo. Y que Mauricio, falleció, bueno, falleció
y Maricela estaba como perdida. Yo cuando me llaman del Universal, donde yo empiezo a escribir en el Universal, yo me propuse hacer en aquel momento una serie de entrevistas con los artistas que se fueron de Venezuela, que se han ido mucho a raíz de toda esta situación política que estamos viviendo en el país, y dejamos de saber de mucha gente que se fue. Yo más o menos sabía que algunos están haciendo cosas, a otros no les ha ido tan bien porque son mercados muy competidos, y otros que sencillamente no sabía qué estaba haciendo. Entonces, bueno, ahí empecé a buscar gente, a Carlos Baute, estaba Carolina Perpetuo, María Casemprú, Leonardo Padrón, recién comenzando su exilio de Venezuela, y Luz Peraza, bueno, mucha gente que estaba afuera. Yo empecé a hacer esas entrevistas que Napoleón Bravo, Franklin Virgo, gente que más o menos empezaron a decir cosas interesantísimas de lo que estaban haciendo, cómo llegaron y pensar que se iban a un paraíso a conseguir trabajo, y muchos muchos están trabajando como taxistas, por ejemplo, en los Uber, otros se han tenido que dedicar a otra cosa, otros tuvieron la suerte de comenzar dentro del espectáculo, pero en facetas en las que nunca pensaron que iban a estar. Había un personaje que a mí siempre me gustó mucho, que es Maricela Berti. Maricela Berti fue una excelente actriz de reparto, hizo cosas muy buenas en la televisión, y yo no sabía sabíamos que había muerto Mauricio, no quería este, más nunca la vi trabajando. Entonces, bueno, conseguí contactarme con ella en México, que es donde vive, y le pregunté, mira, ella se sorprendió mucho. Entonces, yo quiero saber por qué tú no estás trabajando. Y bueno, conseguí una mujer muy deprimida, muy afectada. Ella, Mauricio, hacía 2 años que se había muerto, y ella dice, porque yo no puedo, estoy en un estado de tristeza, de depresión, que no me permite trabajar. Yo he querido incorporarme al trabajo, a ver si puedo, porque no lograba desengancharse de esa tristeza, porque fue un matrimonio muy avenido, muy feliz y tal. Y casualmente, por esos días, la habían contratado Luis Elwin, que es un libretista venezolano muy exitoso, que tiene una serie, una de las narcoseries más famosas, que se llama El Señor de los Cielos. Y logró, bueno, también quizá con esa intención de incorporarla para un trabajo allí. Ella estaba reticente a hacerlo en aquel momento, y yo le dije, pero es ese trabajo, a lo mejor eso es como el principio de tú dedicarte a algo que te ayude un poco a aliviar esa tristeza. Pero la entrevista fue humanamente muy intensa, lloró varias veces, se le cortaba la voz. Bueno, fue una entrevista exitosísima a nivel de lectoría, eso me lo dicen en el periódico, los que conocen eso, me dicen, no, esa entrevista fue porque es lograr aprender a un personaje en un momento muy difícil. Eso no es fácil, porque no es que lo que te diga tú lo transcribes, sino que tienes que un poco ver la situación del personaje, ¿ah? Y entonces yo creo que eso ha sido una de las entrevistas más interesantes que yo he hecho, porque agarra la esencia de una persona que está viviendo un momento como ese, pero lleva su triste. Te, te comentaba de las entrevistas que te han marcado, pero vamos a buscar el personaje que eres tú, porque aquí el personaje de esta entrevista eres tú. Claro, pero yo te hablaba de este personaje, pero como te dije, que en el espectáculo la gente no piensa que hay gente que tiene vida interior, que tiene cosas que decir, sino que eso es un telenovela y así despachan. Entonces hay muy prejuicio, y este es un ejemplo de que no. Raúl Mundaray, por ejemplo, el galán, Raúl Mundaray me dio una entrevista interesantísima estando en Houston, que se tuvo que cerrar la escuela, y estaba ese ciclo de entrevistas lo voy a, a, a publicar en un libro que se llama Voces de la Diáspora, que estoy preparando, y con toda esta gente, y bueno, creo yo que va a ser interesante por cuanto va a representar una etapa muy del mundo del espectáculo aquí en Venezuela, bueno, que va a ser interesante, aquí se presentó un momento histórico donde mucha gente tuvo que ir sin buscarlo, trabajo fuera,
y bueno, esa historia no la ha contado nadie, y los medios no han reflejado eso así cabalmente, entonces eso es lo que voy a hacer. Tengo, mi pregunta era con respecto inicial, era con respecto al término de farándula, por ese mismo tema que hablábamos de la vista que se le da a veces de alguna manera despectiva, ¿no? Sin embargo, a mí me Sí, tocó al inicio en los años, al principio de los 80 trabajar en el bloque de arte, hice muchas entrevistas de farándula, buscando ese lado humano, ese lado, digamos, del artista, del actor o de la actriz, vinculado a lo que está pasando en el país. Y en este caso, en este momento, tal como tú lo estabas comentando con el caso de Marisela Berti y toda esta gente que se ha tenido que ir de alguna manera del país y ha buscado incluso otras actividades afuera, eso da a entender que todo ese mundo de la televisión, del teatro, del cine, detrás de eso hay mucho cable, pero hay mucha humanidad también. Y que lo que se claro, repite y claro. lo que a la gente le gusta es digamos, lo que está viendo en pantalla, pero también conocer lo que hay detrás. Y digamos, en estos 50 años que te has dado a la tarea de dar a conocer ese trabajo, ¿no? Este trabajo en Esa es la algún idea. momento hubieras querido hacer otra cosa que no fuera periodista. Yo nunca dije que podía ser otra cosa que periodista, porque acuérdate que mi papá era periodista, mi papá, entre otras cosas, fue fundador el noticiero radial que veía todo el mundo, que era Notirrumbo, que se escuchaba en todo el país, que creó un estilo de noticiero radial, que llegó un momento que no tenía competencia. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho los sábados, pues ellos trabajaban hasta los sábados, irme con mi papá, que ya yo no tenía colegio ese día, y me encantaba irme con mi papá a la redacción de Radio Rumbo, ahí en la esquina de Junín, en el silencio, esa cosa de los reporteros llegando, la noticia, cómo comentaban ellos los tubazos, el comienzo del noticiero, aquellas campanas, aquella cosa tan característica de eso. Y a mí eso me atrajo de una manera, hasta yo era un niño, un muchacho que yo tendría 13, 14 años. Y yo dije, no, yo esto quiero ser yo. Me acuerdo que mi papá me decía, ¿cómo que tú quieres ser periodista? Tú no sabes lo que estás diciendo. Entonces, no, yo sí sé lo que estoy diciendo, que esto me gusta. Entonces mi papá me mataba con una frase que me decía, bueno, rico no te vas a hacer. Entonces, yo le digo que yo no consigo ser rico. Pero yo siempre quise ser periodista, siempre. ¿Qué edad Con, con, tenías cuando ibas a eso, digamos, acompañados a tu papá en esos inicios? Eso era bueno, 69, por allí, más o te menos, ¿no? hablo de 61, 62, yo tendría 13, 14 años. Ok. Eso era. Sí, entonces, bueno, eso fue como la chispa de mi Ahora, inquietud por el periodismo. tu papá también Mi, pa- sí, se dedicó también al tema político. Estuvo en el claro, Congreso, fue militante mi de papá era actor, claro. ¿Tú no Él fue, tenías ese picor por la política? a mí, Sí, no siempre, no sé, lo que pasa es que como nos pasaba mucho, yo viví mucho en la política, inclusive mi estado en mi papá en Notirrumbo, a nosotros nos allanaron la casa una vez por un editorial que le dio mi papá, eso fue cuando el gobierno de Pablo Betancourt, entonces yo veía muchas cosas, allí, pero claro, yo no tenía la edad que eso me pudiera interesar así de una manera que yo razonara, bueno, lo quiero por esto y por esto. Sí, me pasó como nos pasa a todos cuando entramos a la universidad, que es como digamos, el trampolín para que una cosa lleva a la otra. Yo cuando empecé a comenzar a estudiar periodismo en la Universidad Central de Venezuela, era la época de la renovación académica, aquella cosa impulsiva que era como heredada de la Revolución de Mayo francesa. Que bueno, cambiar los esquemas, las estructuras. En el caso de la Escuela de Periodismo, ahí estaba muy enquistado el Partido Comunista, pero lo más ortodoxo. Entonces, había como muchas viejas estructuras y yo me alineé con el grupo de estudiantes que, bueno, que empezamos a plantear los cambios en la escuela, a tener inclusive hasta enfrentamientos con la jerarquía allí, pero fue muy bonito, porque eso pasó, en lo que pasó el periodismo pasó en las demás escuelas, eso llevó una renovación, a una, a una, a una participación activa de todos, de que inclusive a ser representante de los estudiantes en el consejo de escuela. Para mí fue fundamental esa incursión por esas ideas, por las ideas políticas, por la izquierda sobre todo de aquella época,
Eso a mí me marcó, porque, y nos marcó a todos los que pasamos por allí, porque eso te dio un nivel más como de compromiso, de formación, fue un bagaje muy importante en mí, que después uno con los años, por supuesto, va decantando, cambiando ideas. Yo en el año 71, cuando surge el MAS, el movimiento socialismo, yo era un seguidor de las ideas de Teodoro Pescojo, de Córdoba, el socialismo como problema. Otro libro que me marcó mucho fue el socialismo para Venezuela. Y bueno, y el MAS, que era el partido de José Ignacio Cabruja, de Salvador Garmendia, de Pedro León Zapata, de Adriano González León. ¿Para dónde iba a agarrar? Seguro, eso para mí era perfecto, porque era además otra manera de plantear un socialismo en aquella época, pero de regambre democrática, que lamentablemente nunca pudo cuajar. Y menos mal que no cuajó, porque los pocos que estuvieron allí, que luego tuvieron funciones, digamos, de conducción del país, bueno, han sido el desastre mayúsculo y causantes de la tragedia que estamos viviendo en estos tiempos. Hoy en día, ¿cómo vinculas tu área de acción, de trabajo, que ha sido siempre esta parte cultural, con este tema político? Hoy en día, ¿cómo te ubicas? ¿Dónde te ubicas? Yo me ubico en la oposición cada vez más ultranza a este régimen. Oye, yo tengo, con lo que nos ha pasado a todos, yo siempre, todo desde las primeras marchas, yo voté por Chávez, como nos pasó a muchos ilusos que pensamos que, porque bueno, que eso podía significar un cambio, pero así como voté por Chávez, y fue uno de los primeros en decepcionarme por eso. Entonces yo empecé, bueno, a participar en toda esta cosa opositora. Ahora hemos llegado a un, yo no diría un callejón sin salida, pero no ha sido fácil. Yo sigo penitentemente siendo optimista. Yo pienso que esto va a llevar un cambio, quieran o no quieran estos señores, y esa es mi participación política. Cuando yo creo que debo participar, participo. Creo que no nos queda otro. Nosotros tenemos que buscar la manera de dejar de protestar y participar, sino, o sea, de alguna manera dentro de lo que yo a mis 72 años, por supuesto, no puedo tener el mismo nivel de participación que tenía en mis años después de periodismo, pero de alguna manera busco a través de alguna cosa que pueda escribir, de algo que pueda apoyar, de estar presente en algún movimiento, en algún acto político. Pero yo soy eminentemente político, eso lo heredé de mi papá, eso lo aprendí en mis años universitarios, en mi trayectoria, y yo no puedo ser indiferente. Eso me parece, eso no está en mi razón de ser, nunca. En esto, en todos estos años, ¿has tenido la posibilidad o has tenido esa idea de tener tu propio medio? ¿Lo has podido hacer en algún momento? ¿Tuviste algún medio propio? Me refiero, hoy en día tenemos las plataformas digitales, tenemos los sitios web y podemos tener a través de las redes nuestra manera de difundir las ideas, pero en otro momento, en el momento del papel impreso, ¿tuviste esa posibilidad de hacerlo? No, porque primero que para hacer un periódico, bueno, yo viví la experiencia de dos periódicos comenzando, que fue Meridiano, con Carlitos González y Felipe Serrano, el dueño de Radio Grupo. Mi padre estuvo allí también como gerente de publicidad en los comienzos de Meridiano, antes de que el Meridiano fuese de bloque de armas. Fue una etapa muy interesante también del periódico, y después cuando Carlos González hizo un periódico que se llamó El Globo, no el Globo que conocimos después de Miseranes, sino uno que existió antes del año 72, 73. Entonces tuve esa experiencia. Nunca me planteé de tener un periódico, porque no era fácil, pues primero tienes que tener dinero, un capital, en fin. Pero se me dio la oportunidad de sin tener un medio y sin ser propietario de un medio, de estar en funciones, en, en, en actividades periodísticas que me permitían diseñar una manera una política informativa. Pasó con el Nacional. El Nacional había una forma de hacer periodismo de farándula, que se siguió llamando así, muy diferente. El periodismo que hicimos nosotros, sobre todo en los años 80, que es cuando yo entro, digamos, allí como responsable del área,
era muy diferente a que se hacía, por ejemplo, en Últimas Noticias o que se hacía en aquel momento en otros periódicos del estilo, y como el que se llegó a hacer en general en los periódicos, digamos, sensacionalistas, esto que se queda, que aquí la farándula, lo que pasa es que se regía por dos cosas, que yo trataba de diferenciarme en ello, que era o muy complaciente o muy chismosa. Entonces, ni siquiera yo buscaba un término medio, yo buscaba otra manera de hacer las cosas. Y otra manera de hacer las cosas fue a través de la crítica que no existía. En la farándula, parte de la crítica chismográfica, eso no existía una crítica del periodismo. Y eso se dio en el Nacional con Miguel Otero Silva, que él planteó hacer en el cuerpo C, ni siquiera en el cuerpo de espectáculo, sino en el cuerpo C, que era el cuerpo cultural, una columna diaria sobre un aspecto diferente. Entonces ahí Rubén Monasterio un día escribía de teatro, Roberto Guevara un día escribía de cultura, Juan Nuño escribía sobre problemas en la actualidad, Cabrujas también, y yo tenía los viernes, escribía de televisión, hacía críticas de televisión. Lo que me dijeron a mí, mira, tú tienes que hacer un tipo de crítica diferente. Pues bueno, pero es que yo sabía ya hasta lo que tenía que hacer. Porque yo siempre decía, ¿por qué no existe una crítica de televisión que fundamente, que no sea tampoco muy rigurosa ni muy marcial? Porque eso te permite trabajar con sentido del humor. Yo tomé un poco las dos cosas, bueno, y hice esa columna. El periódico quedó muy satisfecho, que así surge a control remoto. Yo con esa columna, y al año siguiente me gané el premio municipal de periodismo de Caracas, y a los 3 años me gané el premio nacional de periodismo, que ha sido el único periodista de espectáculo que hasta ahora se lo ha ganado. Entonces ya 30 y pico de años nadie, eso se lo debo en opinión, además, que era una de las áreas del premio nacional de periodismo. Mucha gente quedó horrorizada. ¿Cómo le da el premio de periodismo a un periodista de espectáculo? Bueno, pues, yo lo que tengo que decir al respecto es que en esa época el Premio Nacional de Periodismo no tenía que estar ni con el régimen, ni que tenía ni ser indiferente al régimen para ganarlo. Si tú te lo ganabas, era en buena ley, pues yo ni siquiera lo busqué. Cuando yo esas 2 veces que yo fui premiado en el Premio Nacional de Periodismo, para mí fue una sorpresa muy agradable. Uno dice nunca, no, yo no trabajo para el premio. Es verdad, pero después que te lo ganas es muy gratificante, hay que decirlo. Sí, pero ahora tu trabajo no ha sido, ya, dame un chance, aquí me está diciendo, ok, con el tiempo de la conexión. Tu Ajá. trabajo no ha sido, digamos, no lo has hecho pensando en premio, lo has hecho pensando en satisfacer de alguna manera tu Claro. misma Así necesidad de es, comunicar, me imagino, la absolutamente. necesidad de hablar, de decir. Ahora me comentaste que estás recopilando toda esta serie de entrevistas, de conversaciones con gente de afuera para hacer un libro. Más allá de Claro. eso, has tenido, digamos, ese escritor interno, independiente del periodismo, que está escribiendo, que está haciendo otras cosas más allá de los temas de entrevistas. Lo he intentado, pero yo aparte de comunicación social, yo estudio en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. No la terminé, estudié los 3 primeros años cuando se creó la escuela, y ahí había mucho ensayo. Isaac Crow, que para mí ha sido uno de mis maestros, él tenía un taller de expresión oral y escrita que era eminentemente práctico. Entonces él nos daba un tema, hay que escribir sobre tal cosa, y ahí empecé yo a escribir algunas cosas ya completamente diferentes. Entonces Isaac me decía, oye, ¿por qué tú no intentas esto por aquí? Bueno, y empecé a hacerlo, pero sé que eso quedó allí, porque claro, después el trabajo, la vorágine de las cosas, pero así como voy a hacer esto que te digo, claro, tengo que, si, cuando publique algo tiene que estar relacionado un poco con el área que la gente espera de uno también, ¿no? Y lo otro sí me gustaría hacerlo a nivel de cuentos, por ejemplo, o de crónicas sobre las cosas, pero ya enfocado, pero pienso que lo primero es lo primero, pues yo tengo, aparte de ese proyecto de Voces de la Diáspora, hay otro que quiero hacer sobre la televisión venezolana en los años 80. Nosotros hicimos la mejor televisión del mundo de Hispanoamérica en los años 80, y ese ciclo de la televisión ha sido muy poco tomado en cuenta, que fue el ciclo, inclusive, fueron inclusive los años donde yo estuve más activo en el periodismo. Yo tengo mucha recopilación de lo que fueron esos años y de cómo lamentablemente a partir de esos años, de esa etapa tan brillante, hemos terminado en la etapa más triste de la televisión venezolana, que no es por la televisión como tal, es por toda la cantidad
de trabas que me han puesto, empezando por la ley resorte. La ley resorte es lo que le quitó la creatividad, la censura. Bueno, hemos visto cómo se ha utilizado la ley resorte. Entonces, los canales, bueno, están a la imagen y semejanza del país, con una crisis tremenda, sin gente, mucho. Bueno, Radio Caracas Televisión sencillamente no existe, y Venevisión está ahí como capeando el temporal. Entonces, eso, pero eso podría ser otro tema interesante. Eso de lo que fue, pero lo que pasa es que eso, la historia que tú lo vas a escribir, tiene que pasar tiempo. Pero esa etapa de la televisión, así como yo quiero hacer la de los años 80, pues, habrá que escribirse en su momento lo que ha sido la televisión, sus consecuencias, sus carencias y sus errores, sus consecuencias y las consecuencias de todo esto y las inconsecuencias que también las ha habido. Entonces, esta es una etapa triste, gris, que habrá que reflejar en algún momento. También Entonces, ¿por qué no? es hoy en Quizás, día, digamos, este concepto del periodismo actual, con todo este tema de las redes sociales, los influencers, etcétera, digamos, hoy cualquier persona que tenga un teléfono pudiera llamarse fotógrafo, pudiera llamarse periodista. Hay mucho de fake news, de noticias falsas, de rumores. Al inicio yo también soy de la generación que empezó escribiendo en máquina con esa cintica negra y roja. Okay. Y con el Tipex para borrar. Sí, recuerdo que cuando estaba en la universidad eh, comenzó el tema de las nuevas tecnologías en los medios y recuerdo las BDT en el Nacional. Que fue el que empezó. Sí, fue el que empezó todo un boom y también puso en alerta a los periodistas, ¿no? Ahora nos van a quitar el trabajo, ahora el jefe de redacción va a hacer no sé qué. Y creo que era Víctor Suárez el que estaba al frente de todo ese tema. Víctor Suárez fue el creador, el que montó ese sistema. Eso es el gran capital de Víctor Suárez. Víctor Suárez es un gran periodista, porque Víctor Suárez, que es mi amigo, estudiamos juntos, fuimos el mismo curso de periodismo, estudiamos la carrera. Víctor Suárez es un periodista que se pierde de vista. Él montó todo ese sistema automatizado del Nacional, que fue como el pionero. Me da risa recordar ahora esos años, porque el sindicato, claro, no se entendía. Entonces, al principio, cosas tan absurdas como esta. Entonces, se creaban soluciones salomónicas, que era que la mitad de la reacción fuera de máquina y la otra mitad de entonces, era hasta que poco a poco entendiendo. Y hoy en día, digamos que no estamos pasando por ese trauma, porque esa introducción fue un poco traumática. Aquí el tema de las redes sociales ha entrado de a poco, pero sin embargo también ha dejado de lado al periodista. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en muchas ruedas de prensa, donde primero entra el influencer y después entra el periodista, ¿no? Digamos que hay una categoría que nos ha pasado por encima y que, no sé, valdría la pena como que hacer una reivindicación del periodista dentro de esa, en el tema de cubrir las informaciones, el cubrir las noticias, el estar al frente, ¿no? Nunca ha habido tanta posibilidad de que un periodista se desarrolle, porque hay que ver que en la época en que uno comenzó, te decíamos, bueno, tienes que escribir un reportaje sobre la salsa ¿por qué las estrellas de Fania tienen el razón que han tenido? Tienen que hacer un reportaje sobre la salsa. ¿Cómo surgió eso? Uno, entonces, llamaba a sus amigos, Enrique Bolívar se metía en el archivo del periódico, empezaba a buscar gente. Ahora todo lo tienes en la red. Lo tienes en la red, pero lo que pasa es que la mayoría no lo busca con información, lo busca para cortar y pegar. Eso ha sido la principal aberración que han tenido. Pero una de las cosas que es incongruente es cómo a medida que ha avanzado las redes sociales y todo eso, eso en lugar de favorecer ha sido un retroceso. ¿Pero qué hacen los medios? Los medios te contratan a 3 o 4 muchachos que están comenzando y en lugar de formarse, no, los ponen a buscar información, a cortar y pegar, en fin. Entonces, yo me quedo asombrado. Por ejemplo, con una noticia, se murió Emilio Arbelo. Entonces, se limitan a postear, hacen una introducción y lo demás son puros posts de Instagram, de la gente lamentándose, o de Twitter, que ha sido, el Twitter es esa información el gran proveedor
eso es una flojera absoluta, en lugar de estimular la creatividad. Claro, entonces, pues sí, hay que, los medios online, a mí me gusta muchísimo, porque la gran ventaja que tienen los medios online es que no tiene esa cosa de antes, que tenías un espacio reducido, no te podía, no podías desarrollar las cosas. Ahora puedes complementar tu información con video, con audio, con entrevistas online también. O sea, eso es una cosa que enriquece. A mí me ha enriquecido muchísimo. Yo tuve la suerte de que yo empecé a trabajar en el periódico que fue el que trajo empecé a trabajar con ese sistema, hace ya en el año, ya, bueno, en el 80 y pico, 84, 85. Y eso lo que te ha dado, yo estoy sirviendo para el estímulo. Y yo soy, oye, es que te da, primero en un medio como el estímulo oye, yo considero que es uno de los más interesantes. Y no tienes, ahí no hay límites. Lo bueno que tiene el periodismo online es que no hay límites. Y ahí yo me siento feliz en la vida porque estoy escribiendo más que nunca. Yo antes estuve mucho, bueno, con mi columna, con la que tuve mucha satisfacción, pero como era el jefe de redacción de Franco, en el mundo igual, cuando yo llegué al mundo, cosa de lo que me siento muy satisfecho con el grupo de Teodoro Pescos cuando lo mencionan, cuando lo nombran director del mundo, él dijo, yo me traigo mi equipo, y me llamó a mí. Para mí fue una sorpresa tan grata y fue tan satisfactorio que yo dejé el Nacional, que tenía veintitantos años, por ir a la experiencia del mundo. Entonces, claro, yo tuve mucho manejo de personal, o sea, yo era el jefe del área y entonces, bueno, me permitía menos escribir. Ahora que estoy trabajando, primero, una cosa que me encanta, trabajo desde mi casa, la gente deja de ahora con la pandemia que trabajas en su casa, yo lo estaba haciendo desde hace mucho tiempo. Eso te permite disponer de tu tiempo, levantarte, planificar tu tiempo. Yo a las 5 de la mañana, sí, esa es mi rutina, me levanto, me preparo un café y empiezo a trabajar y ya a media mañana o al mediodía estoy listo, me permite, tengo horario para hacer mis cosas. Eso es en horario, eso es en tiempo fuera de pandemia. En tiempo de pandemia, bueno, se nos ha alterado un poco la cosa. Pero eso ha sido muy bueno. Y eso, escribo mucho porque tienes un instrumento. Claro, tienes un instrumento como, por ejemplo, en mi caso, como el estímulo, o como Informe 21, que yo también escribo allí, que te permite, oye, ya armarte aquí cómo va a ser tu información, porque tienes una cantidad de recursos complementarios que enriquecen notablemente tu trabajo. Yo creo que para mí ha sido, yo estoy escribiendo más, ahora yo creo que más que nunca por eso, porque estoy muy estimulado por esta nueva forma de hacer periodismo, que me gusta muchísimo, que se contrapone con la que muchos medios hacen, que lo que hacen es hacerle mal a un muchacho que está comenzando a ponerlo para hacer labores de secretario, de secretaria, qué sé yo. Mira, te iba a decir que las preguntas básicas del periodismo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que ya uno las tiene internalizadas y ya a la hora de escribir ya eso claro, bien. ¿no? Pero quisiera que me dijeras en tu carrera, en tu vida, que me dijeras un qué, el resumen, un qué, un quién, un cuándo, un dónde, importantes para ti, que te hayan marcado, ¿no? ¿Qué te ha marcado, por ejemplo? A mí, ¿qué me ha marcado en general? ¿Ah? En tu carrera como periodista, ya me hablaste de tu en mi carrera, digamos pues, que admiro, sí, esto es lo que yo quiero definitivamente. claro, bueno, el que fue el instrumento que me indujo a querer ser periodista, que fue la redacción de Notirrumbo, constantes visitas con mi papá. El quién, bueno, gente como mi padre, como María Epa, que ha sido, que no le he mencionado, que ha sido mi gran maestra. Donde los diferentes medios que he escrito o donde he trabajado, que son, bueno, medios online o la radio, la televisión, o sea que he tenido la gran suerte de trabajar en diferentes medios periodísticos, pues medios impresos, medios digitales, medios radiales y la televisión. Cuando, bueno, 50 años que han sido, que uno dice 50 años, pero uno
lo refiere como medio siglo ya, o bueno, cuando uno dice medio siglo, como más contundente, porque dice, bueno, es el tiempo que uno que ha tenido. Y cuando yo pensé, oye, estoy cumpliendo 50 años, pero eso es mucho tiempo, sobre todo ininterrumpidamente, es muchísimo tiempo y bueno, Sí, feliz de la vida por eso. sí, porque te has dedicado exclusivamente al periodismo a lo largo de todos estos años, ¿no? No he hecho otra cosa, no, realmente no he hecho otra cosa. Ahora, también son estas 5 preguntas, pero además está el por qué y el para qué. ¿Por qué el periodismo y para qué? Y con eso pudiéramos ir Bueno, concluyendo. porque el periodismo, bueno, porque el periodismo es una fórmula para estar comunicado con la gente de una manera expedita, eficaz, y sigue siendo. Siempre fue, ese fue su manera, su razón de ser y sigue siendo. ¿Y para qué? Bueno, porque con eso yo me siento profundamente realizado como ser humano y como persona, el poder hacer ese tipo de cosas, estar permanentemente en contacto con una audiencia a través de mi trabajo, comunicándole cosas que yo creo que son importantes. Eso es lo que... Y ya para terminar, en medio de este confinamiento y todo este tema de el estar encerrado, ¿pudiste celebrar los 50 años? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo celebraste? Algo inventaré, no, algo inventaré. Lo que pasa es que la situación no da No como, da. como para mucho, pero yo pienso que la mejor forma, en todo caso, de celebrar el fin de la pandemia, yo sí creo que ya hay una luz al final del túnel, tenemos una vacuna, yo sí creo, yo no soy pesimista, que todo esto que estamos sufriendo con la pandemia va a generar, eso es lo que va a generar de la mañana, que vas a pasar un switch, un mundo o un país o un mundo mejor, pero sí va a ser como el principio de ese camino, la mejor manera de celebrar ese fin de pandemia, que yo deseo que llegue más temprano que tarde, pues porque ya una vez terminado esa pandemia, que pueda volver a la normalidad, entre comillas, bueno, será la mejor manera de celebrar mis 50 años como periodista. Como en ese otro contexto que tanto deseamos todos, ¿no? Bueno, de todas maneras, salud y que sean muchísimos años más de ejercicio de periodístico, de vida. Y muchísimas gracias. Digamos que estoy iniciando contigo esta serie de entrevistas para De Conveniencia, que es un medio que están haciendo ahora. Es una idea de, digamos, de dar a conocer noticias positivas, informaciones que te saquen un poco de esa tensión y de ese estrés en el que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, nada, te doy muchas las gracias por habernos dado tus comentarios, un poco de lo que ha sido toda tu vida en el periodismo. Bueno, gracias a ti más bien y bueno, y mucho éxito en esta experiencia que además tan necesaria por el sentido que tú le estás dando y porque se hacen falta este tipo de información, sobre todo en momentos en los cuales estamos viviendo, que sea todo buenísimo, que te vaya muy bien y muchísimas gracias de nuevo por esta conversación. Gracias.